Capítulo 11. El incidente. Los últimos días de estancia en Costa Rica se consumían. Le quedaba una semana para concluir sus vacaciones y deseaba pasarla en Donostia, en el palacete, para poner todo en orden y reanudar su vida laboral. La rutina, los horarios, las clases, los nuevos retos, componerse al día. Releer las encuestas pasadas a su alumnado para adaptarse a esas generaciones. Las reuniones, en el mayor de los casos una auténtica pérdida de tiempo, donde afilaba su ironía contra esos parlanchines que proponían y luego no cumplían ninguna de las propuestas. Iba al encuentro, del orden, de la disciplina, de lo que para él era lo correcto. En su cabeza zumbaba aquel nativo que sin techo, en soledad, le dio las mejores lecciones de su vida. Esas lecciones vitales que no se pueden encontrar en los libros y que en muchos casos te abren los ojos. Aquel nativo que no conocía ni día, ni noche, ni lunes, ni domingo. Ni año, ni siglo, ni época. Ni plata, ni carro. Cuando le recitó la frase de San Francisco de Asís, que por supuesto no sabía quién era, ni pimientos le importaba. Deseo poco y lo poco que deseo, lo deseo poco. Le sonrió al concluir la cita, dejando una pausa infinita. Parecía que las palabras también precisaban de su pausa para saborearlas, analizarlas, pero sobre todo reflexionar lo escuchado. Es posible que ese sea el camino de la felicidad. Pero yo no deseo ni ese poco. Dios, Dios. Gritaba su interior. Es el camino. Es ese. Entonces, ¿qué le impulsaba a regresar? ¿Qué fuerza interna no le daba permiso para quedarse allí y perderse como ese nativo? ¿Cuántos miedos, cuántas trabas se pone el hombre civilizado? ¿Qué le ataba para regresar? ¿Su familia? Con toda seguridad no. Sus ideales, aquel nativo los había resumido perfectamente. Vivir el instante y disfrutar de lo que recibes sin desear, sin pedir, sin reglas, sin horarios. Simplemente tomándolo de la naturaleza, para disfrutar lo que nos ofrece, devolviéndole su generosidad, respetándola, ayudándola, conservándola, ampliándola. Sonreía al recordar cuando le preguntó dónde tenía su choza, porque a bien seguro casa no tenía. Su choza era la selva, cada día disponía de un nuevo lecho, una nueva bañera, un nuevo comedor, eso sí le aseguró, el techo siempre es el mismo, azulado con una luz intensa, u oscuro con millones de destellos. ¿Y si llueve? Me mojo. Aquella escueta respuesta le hizo meditar. ¿Por qué permanecer en un lugar, si el mundo era muy extenso y podías dormir, comer, bañarte, hacer tus necesidades en cualquier lugar? Allí donde te apeteciese descansar, dormir, comer, correr, saltar, bañarte. Su mente se torturaba, hasta que puso fin a sus dudas, a sus anhelos, a sus miedos, a sus principios y partió con el grupo a cenar y disfrutar del espectáculo que ofertaban unos restaurantes de la zona, en la playa. Sería su última noche en Costa Rica. A la mañana siguiente, junto al padre de Andrea, se desplazaban al aeropuerto, en Alajuela, uno con destino a Donostia con previa escala en Barajas. El otro con destino a Port Elizabeth en Sudáfrica. David había decidido prolongar su estancia hasta regresar con Andrea, poco antes del inicio del curso. Él comenzaba el bachiller en otro edificio, a unas manzanas del centro donde había estudiado. Andrea el último de la secundaria. Esa noche abandonó a David para no dejar ni un solo instante a su padre. No sabía cuántos meses volverían a pasar sin disfrutarlo, sin abrazarlo, sin recibir sus mimos, pero especialmente compartiendo todo, absolutamente todas sus inquietudes, sus miedos o sus dudas, sus alegrías, sus triunfos. El local estaba concurrido y la música acompañó la velada hasta muy entrada la noche. Consumidos los postres, los cafés y algunas infusiones, decidieron moverse al ritmo marcado por los diferentes artistas que desfilaron por el escenario. Montado en la misma playa y donde los restaurantes próximos habían instalado sus mesas cara al concierto que se dio esa noche. Justo a sus pies una pista inmensa de baile, montada en madera sobre la misma playa, permitía bailar a quien se atreviese a mover el esqueleto. Andrea sacó a su padre y comenzó a moverse. Maureen, ante la negativa de Julián, lo hizo con David. No renunciaron a moverse los abuelos de Andrea, que sucumbieron a los ritmos marcados. Julián permanecía, tomando una bebida refrescante, contemplando el ambiente, la música y a la gente que en algunos casos iban pasaditos de bebida. Cuerpos con escasa ropa se contorneaban en la pista invitando a la sensualidad, al arte del ritmo del cuerpo y sus encantos.
Las reflexiones, los pensamientos trataron de invadir de nuevo su mente, pero aunque le costó lo consiguió. Recreó sus sentidos en la noche, en el colorido, en las letras de las canciones, en los movimientos de aquellas mujeres que con su contorneo invitaban a sus parejas a lanzarse a algo más que el baile. Por primera vez contempló a Maureen y Andrea como mujeres sensuales, olvidando o tal vez no que eran adolescentes. Apartó veloz su mirada y de nuevo la pregunta. ¿Qué le estaba pasando? Pero a pesar que aquellos cuerpos ahora se contorneaban con mayor sensualidad y provocación, cuando volvió a mirar de nuevo vio a esas niñas de clase que les habían encomendado sus padres para colaborar en su formación. Volvía a ser él y eso le tranquilizó. Pero al recorrer su mirada por los espectadores en aquella escena de la noche, se detuvo en un grupo de hombres de mediana edad. Tres en concreto y ante su asombro uno de ellos era el americano que andaba inquietando a Andrea. Le produjo náuseas observar cómo desnudaban con sus miradas a las jóvenes en la misma pista, mientras comentaban entre sí. Andaban muy cargados de alcohol y se temió alguna salida de tono de esos gorilas. Su primer impulso fue levantarse y avisar a las parejas, pero los veía con tanta felicidad, disfrutando tanto esos momentos, que se detuvo y esperó acontecimientos. Pero tomó su celular, como suelen nombrar a los móviles por esas latitudes, y puso al corriente a las fuerzas del orden de posibles incidentes en el espectáculo de la playa. A los 15 minutos se personaba una patrulla. Los dos representantes de las fuerzas del orden eran los que pidieron la documentación en los primeros días. Los saludó e invitó a tomar algo en la barra del restaurante. Expuso sus temores tranquilizándole mientras le aseguraban que andarían rondando por ahí hasta que el espectáculo finalizase. Más tranquilo regresó a su sitio para que el ambiente y la noche le absorbiera disfrutando de sus últimas horas en el país. Se encontraba enfrascado en la fiesta cuando el americano se aproximó a David y de un empujón le alejó de su compañera de baile. Iba a prender la mano de la adolescente cuando los policías intervinieron aconsejando al personaje que se retirase de la joven y no molestara. De inmediato los otros gorilas, cubas perdidos, acudieron en ayuda de su amigo, a pesar de no mantener bien la verticalidad. El segundo policía fue al vehículo y con la radio del carro solicitó refuerzos. Hubo un poco de forcejeo, pero los representantes de la ley poseían una buena presencia y con la utilización de las porras pudieron neutralizar la agresividad del trío. Cuando llegaron los refuerzos, los tres perturbadores del orden estaban esposados. Con la ayuda de sus compañeros los llevaron a comisaría. El ambiente se había enfriado, ya no quedaba tiempo material para revivirlo, por ello y como solo faltaban 10 minutos para dar concluido el permiso que disponían, decidieron dar por finalizado el espectáculo. Nuestros amigos se subieron a los carros y regresaron a casa. En el pórtico inferior reunidos comentaban lo fascinante que había sido esa noche. Hablaron de fin de las vacaciones y de las pocas motivaciones que había para reanudar la vida cotidiana. Por fin el primero en abandonar la reunión fue Julián. Andaba cansado y las persianas se le cerraban, se despidió de los presentes y tras el oportuno aseo personal se metió en la habitación para recuperar su cuerpo y su mente. Llevaría unas 2 horas durmiendo cuando una mano suave se posó en su rostro y la voz dulce, melosa y cariñosa de Andrea le despertó. Julián, lo siento, preciso hablar de algo muy importante. ¿Puede atenderme? Había descansado unas horas y no le supuso mucho esfuerzo levantarse. Se enfundó unas bermudas, dormía siempre con un pijama de pantalón corto, un polo y se ajustó unas sandalias para salir en compañía de la joven al exterior de la cabaña. Sin mediar palabra, ella le tomó la mano y caminando delante de él le indicó hacia dónde deseaba ir. Al pasar la barrera de la vegetación y encontrarse cara a cara con el Caribe, la joven se abrazó a su profesor y comenzó a llorar como lo que era, una niña. Le acarició los cabellos con una mano mientras la otra abarcaba su espalda. Proseguía el llanto ocultando su rostro en los pectorales de su maestro, mientras seguía acariciándole con ternura pero sin pronunciar palabra. Esperaba que fuera calmándose y le relatara a continuación su inquietud. Se separó de él, mientras enjugaba sus lágrimas con la camisola que llevaba. Alzó su mirada hacia su maestro mientras le regalaba una sonrisa llena de afecto, de ternura, de cariño, de gratitud hacia aquel profesor que les atendía fuera la hora que fuera y en cualquier momento.
Siempre estaba a disposición de ellos. Con una última sonrisa picarona y tomando su mano, le invitó con el lenguaje corporal a pasear. Él sonreía pero se mantuvo en silencio, temía que fuera a contarle algo relacionado con lo que hablaron Maureen y él la otra noche. Pero dejó de suponer y aguardó como un tico sin prisas, sin apremios, sin atropellos a que se soltara. Notaba algo de tensión en su mano. En ese preciso momento se percató que cuando se relajaba, daba tiempo al tiempo, sin ansiedades, sin premuras, podía captar mucho mejor el lenguaje corporal. Ahora era consciente de las palabras de aquel nativo. Los silencios enseñan más que las palabras. Y las ondas que transmitimos, si somos capaces de tener la mente en blanco y el alma en paz, nos permitirá leer todos los secretos de cualquier otro ser vivo, sea animal, planta o persona. Indudablemente estaba en lo cierto. Tendría que entrenarse más, pero estaba convencido de la afirmación de aquel personaje. Cuánto había aprendido de la vida en aquellas 2 escasas semanas. Cuánto se aprende cuando se dispone de tiempo para la reflexión, para el análisis, incluso los secretos de los silencios. Pero aquella otra frase que la había leído en libros, en revistas, en artículos, pero que era consciente que aquel nativo nunca la había escuchado. No es más sabio el que más habla sino el que más escucha. O aquella otra de Diógenes que rezaba así: tenemos 2 orejas y una sola lengua para que oigamos más y hablemos menos. Julián era una persona acostumbrada a la reflexión diaria, pues no se iba a la cama sin analizar la jornada de ese día y esa acción le permitía centrarse más en lo que hacía y al mismo tiempo mejorarlo. Ahora le tocaba aprender a realizarlo en cada instante y para ello debía dar tiempo, pausas, silencio a todo lo que fuera realizando momento a momento. La aceleración de la vida, las prisas, el estrés de la vida cotidiana en España y en general en los países occidentales no permitía esa otra filosofía. Tan importante para tener un grado de felicidad óptimo. ¿Cómo cambiaría la vida si todos anhelásemos el consumismo de aquel nativo? De nuevo otra frase de aquel filósofo. Diógenes. Cómo me gusta ir al mercado y ver cuántas cosas no necesito. ¿En qué mundo de necesidades innecesarias nos habíamos visto abocados? La voz de Andrea le sacó de sus cavilaciones. David no me atrae como antes y no sé cómo decírselo. Es un gran chico, buen amigo, pero creo que la química se evaporó. Sin dejar la vista al frente continuaba con la cadencia de su paso mientras por sus mejillas comenzó a gotear unas lágrimas. Una pequeña pausa y 2 nuevas gotas siguieron el sendero abierto por las primeras exploradoras. Luego como una columna de hormigas fueron deslizándose, sin pausa pero sin prisas. Soltó la mano de aquella niña para abarcarla por los hombros y seguir impertérrito el paseo. Ella se refugió abarcando su cintura y mientras sus lagrimales se desbordaban fue poco a poco controlándose. Aquellos brazos acogiéndola mitigaron su tristeza, su inquietud, su problema. Sabedora que en aquel maestro iba a conseguir el apoyo y el consejo que le permitiera resolver la situación sin dañar a su amigo. Anduvieron por la cala desde el extremo norte al sur y de este de nuevo al norte. Estaba tranquila y conforme avanzaba un paso, la paz regresaba a su alma. Tener a Julián a su lado, sentir el calor de su cuerpo le iba secando los lagrimales. No se mostró impaciente en ningún momento y eso que el silencio entre los dos se prorrogó durante muchos minutos. Con la misma cadencia de paso miraban la arena, sus pies bañados por las olas, las estrellas, la selva, a su compañía de paseo. Sonreían, pero especialmente se recreaban en esos momentos, de paz, de tranquilidad, de sonidos nocturnos, de la brisa del Caribe, del calor acumulado en las aguas durante el día, del frescor de la arena que perdió con mayor rapidez que el agua ese calor que el sol les proporcionaba. Daba gracias a los cielos por permitirle cruzarse con ese maestro. ¿Qué habría sido de ella con todos los problemas añadidos ese curso? ¿Dónde habría terminado de no tener ese constante apoyo? Estaba convencida que el Señor se acordó de su persona al cambiarle la tutoría. Sin duda la llave que le permitió, no solo a ella, también al resto de sus compañeros, madurar con normalidad, con apoyo, con cariño, o como les comentó el primer día de clase. 2 son las condiciones para dedicarse una persona a la educación. La primera el conocimiento más profundo posible de sus alumnos y la segunda y principal mucho amor, hacia su profesión pero especialmente hacia el alumnado.
Mantenía esos pensamientos en su cabecita cuando de forma brusca se puso frente a él y se abrazó llena de gratitud, de cariño, de amor hacia ese personaje. Julián posó con delicadeza sus labios en la frente de aquella niña. Siempre que una alumna o alumno se ponía sentimental los veía y sentía como niños, aunque su alumnado ya eran casi adultos. Entonces inició una charla mientras mantenía sus manos envolviendo sus mejillas. Mirándole fijamente a los ojos, esos ojos verdes como la misma tierra que le vio nacer. Chispeantes, llenos de vitalidad, de pura vida. Como dicen por esas latitudes. Fue directo y claro y le aseguró que después de aclararlo con David hablaría a continuación con él. Pero por lógica debería hacerlo a primeras horas de esa mañana ya que él partía hacia España y debía estar en el aeródromo de Limón no más tarde de las 11 de la mañana. Se volvió a abrazar a su maestro y plasmó un par de besos. El primero lo dejó caer en la mejilla derecha de su maestro, pero el segundo los depositó en los labios. Con naturalidad le dio la mano e inició el regreso a la cabaña. Con la segunda muestra esperaba la reacción apasionada de aquel hombre, pero su respuesta le resultó decepcionante. Aunque a los pocos segundos se dio cuenta de su torpeza. Sin apartar la mirada de la ruta a seguir pidió disculpas, él sonrió. No pronunció palabra alguna. Aquella criatura había comprendido perfectamente que su acción no era la correcta y que su maestro comprendió su atrevimiento, al restar importancia. Estaban a punto de cruzar el umbral de la selva cuando se sobresaltaron al ver aparecer ante ellos a una persona. Tras el primer susto, comprobaron que era Maureen. Comenzaron a reír al tiempo que le expresaban el susto que les había dado. Con ese desparpajo de los adolescentes los invitó a que le siguieran. Sin más palabras se lanzó a las aguas con las prendas que llevaba, la camisola y la parte inferior de su ropa interior. Andrea sin pensárselo salió tras su amiga para enredarse con la primera ola. Julián comenzó a reírse, adoraba a esos torbellinos que le invitaban a entrar en el agua. Con una mueca se negó, estaba algo destemplado y lo que menos le apetecía en esos momentos era mojarse con agua salada. Su alma andaba confusa, de nuevo esos deseos de abandonar todo y quedarse en aquel paraíso para siempre. Pero las palabras de Andrea le mostraban con claridad que la misión suya en este mundo era atender a los jóvenes y acompañarles en su madurez personal, con plena libertad, pero especialmente que llegaran a descubrirse a sí mismos. Que lucharan con todas sus fuerzas, por lo que desearan y especialmente solo hicieran caso a su interior. Si lo que habían hecho, hacían o harían, fue, era, será, decisión propia, nunca se podrían lamentar. Como mucho rectificar. De ahí y mirando siempre a su interior se iniciaba la verdadera felicidad. Le vino otra de las frases que insistía a sus alumnos. Pertenecía a un pueblo precolombino, en concreto a los mayas. El nacer es algo doloroso pero que la vida compensa. Sentado en el tronco seco, contempló a las dos jovencitas recrearse en las aguas. Por fin cuando se cansaron regresaron a la cabaña para darse una ducha y recogerse en sus habitaciones.